Corporación Autónoma Regional de La Guajira. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Estamos de vuelta, mis amigos, y estoy pensando en algo que muchas veces creo que todos caemos en ese error, y es cómo controlamos las emociones. Dicen, controla las emociones, hazlo, tú puedes. Pero la pregunta es, ¿cómo se hace? ¿Cómo lo gestionamos? Hablemos ya de este espectacular recomendado con un profesional que nos va a indicar justamente pautas para poder gestionar las emociones. Y para esto me acompaña un MBA que es experto en programación neurolingüística y está con nosotros David Valencia. Bienvenido, qué placer inmenso, David, que nos acompañes a esta hora. Bienvenido a la casa. Muchas gracias por Gracias por acompañarnos. Tema importantísimo, Dios mío, controlar y gestionar las emociones. ¿Saben qué? Creo que tuvimos un ejemplo tan cerquita hace un par de días en esa gran final de la Copa América en Estados Unidos, en el cual Colombia quedó campeón, que siempre seguimos aplaudiéndolos. Y vimos cómo mucha gente reaccionó de forma violenta, con palabras, de forma verbal, con acciones físicas. Y ahí está justamente eso. Aunque yo tenga rabia o esté muy emocionado o algo me moleste, es cómo realmente gestiono mis emociones para no explotar, porque después vienen consecuencias complicadas. Pero empecemos, mi estimado David, a definir qué son las emociones en el ser humano. Gracias, José, por la invitación. Buen día para todos. Eso es un tema bien importante porque nos han hablado mucho de las emociones, pero realmente no sabemos qué es eso, y las emociones es lo que realmente sentimos. Es lo que sentimos en nuestro día a día. La felicidad, la tristeza, la rabia, ¿sí? Que lo que hablamos hoy en día es esa rabia. ¿Cómo podemos nosotros no controlarla? Porque siempre nos han dicho, controle la rabia. Y la idea aquí hablamos de gestionar. Perfecto, muy bien. Y creo que cuando estamos expuestos en cualquier lugar de América Latina, en Colombia, que salimos a la calle, hay una cantidad de circunstancias que nos provocan emociones que a veces la gente reacciona, se deja llevar por las emociones y siempre va a llegar a un puerto no tan feliz, porque cuando reaccionamos mal, obviamente hay consecuencias frente a eso. Y la pregunta mágica es, claro, todos somos humanos y sentimos emociones, rabia, enojo, lo que quiera que sea. La pregunta es, ¿cómo usted, cómo yo aprendemos hoy a gestionarlas? ¿Qué es gestionar una emoción? Eso es algo bien importante porque nos han hablado de que tenemos que gestionarlas es en el momento. Entonces dicen, tome aire, y usted le dice, pero yo tomo aire y por mucho aire que tome, no soy capaz de hacerlo. Ya tengo la piedra afuera y tome aire, pues ya ¿para qué me sirve? Claro, entonces ese es el ejercicio de cómo nos podemos conocer, cómo hacemos este proceso de autoconocimiento, y para eso es muy importante, yo siempre invito a la gente a terapia. Porque la gente cree que la terapia es para personas que tienen problemas psicológicos, pero no. Nosotros tenemos que aprender a conocernos. Entonces, para yo poder gestionar la rabia, es que la rabia es importante. La rabia es una emoción importante. La rabia también nos ayuda a nosotros efectivamente a poder salir de peligros, ¿sí? Pero si yo no sé gestionarla, efectivamente yo puedo causar, como lo vimos en los partidos del fin de semana, donde era un tema de celebración y terminó siendo un desastre. ¿Pero por qué? Porque no sabemos manejar nuestra rabia. Y para eso tenemos que aprender a conocernos. Ok, entonces quedó clarísimo. Yo no puedo empezar a gestionar emoción en el momento que está la circunstancia dándose. Lo hago previamente. ¿Qué tips, qué recomendaciones para empezar hoy mismo a saber gestionar emociones cuando toca sacar y controlarla? Podamos hacerlo. ¿Cómo empiezo hoy a gestionar y a trabajar en ese control de emociones? ¿Cómo se hace eso? Claro, hay temas bien importantes como la respiración. Hoy en día hay estudios que nos muestran que la respiración es fundamental, que nos ayuda efectivamente a controlarnos. Temas como la meditación también nos pueden ayudar a todo esto. Y principalmente es autoconocernos y conocer nuestras raíces, porque es que ahí también tenemos mucho de fondo, donde realmente si venimos de familias que son violentas, efectivamente podemos tender a responder de manera violenta. También las emociones, buenas o malas, también las aprendemos. Por ejemplo, en casa, si tengo un papá, una mamá, un niño que es adolescente, que tiene 5 años, ve cómo reacciona frente a alguna circunstancia la mamá, el papá, él va guardando esa información y puede ser un niño que repita los mismos patrones. Claro, y tocas un tema bien importante que es el transgeneracional, y es cómo a través de la familia esta información también viene. Y podemos hablar inclusive de países en Colombia donde hemos vivido una violencia, donde hay una información de violencia en nuestras familias, y eso no quiere decir que porque a mí me violentaron yo también voy a ser violento, pero sí puede haber un gran efecto de violencia en mi comportamiento porque no me han enseñado a manejarme
a controlarme, a autogestionarme, porque el tema es cómo me conozco y cómo puedo reaccionar. Ok, estamos hablando con David Valencia, MBA, experto en programación neurolingüística, y en este ejercicio de respirar, de conocerme, también debo yo identificarme cómo soy, como ser humano. Entonces, por ejemplo, sé que a mí esas circunstancias me sacan de casillas, entonces trabajo en eso. Sé que soy una persona que soy explosiva, por ejemplo, tanto física, inclusive con mis palabras, agredo. También debo conocerme cómo reacciono frente a X o Y circunstancia para empezar a decir, tengo estas circunstancias, trabajo en esto. Me pasa esto, trabajo en esto. Me falta dialogar más, potencializo eso. Es un poco el trabajo que tengo que hacer previo. Claro, y de ahí viene la importancia de las terapias. Hoy en día tenemos una infinidad de áreas y conocimientos que nos pueden ayudar a entendernos, a comprendernos y a explicarnos también cómo podemos nosotros reaccionar entre diferentes situaciones. Me está preguntando en Pereira, justamente, hablando del tema que me parece muy importante. ¿Por qué? Porque las emociones, si no se controlan, tengo en mi casa el tema. Tengo 2 hijos adolescentes y son explosivos, ya casi no se les puede hablar y siempre reaccionan de forma agresiva o violenta conmigo o con el papá. ¿Cómo podemos manejar a estos chicos para que sean mucho más calmados y entiendan que todo es por el bien de ellos, para educarlos? Ahí hablas 2 cosas bien importantes, y uno es el tema de las jerarquías en la familia, y también hablamos de algo que yo siempre he mencionado y son las banderas del amor. Muchas veces creemos que estamos haciendo lo mejor para nuestros hijos y los sobreprotegemos. No permitimos que ellos se expresen, no permitimos que ellos muestren sus emociones. Y más hoy en día, que también hablamos en el tema de los hombres, a los hombres pocas veces nos han explicado, nos han dicho, muestre su emoción, que no podemos llorar, porque no podemos expresar. A las mujeres es muy normal o muy sencillo que a las mujeres desde pequeñas pueden llorar, pueden expresarse, pueden decir lo que sienten, pero los hombres no. Y ahí es donde tenemos que romper con todas las creencias, con todas esas percepciones, con todos esos juicios que tenemos, porque igual todos somos humanos y esa es la forma de acercarnos. Démosle una herramienta a esta amiga que nos escribe de Pereira para que pueda tener una relación y poder controlar justamente y enseñar a sus hijos a controlar las emociones. Ahí hay 2 cosas. La primera es el diálogo y la segunda es ponerse en los zapatos de ellos. Y es ponernos en los zapatos del otro y poder comprender por qué me da rabia, por qué me enojo, qué es lo que me molesta. No solamente sentir desde acá, sino sentir desde allá. Es yo ponerme en los zapatos del otro. Perfecto. David mencionó una cosa que me parece muy importante, es que las mujeres han tenido, digamos, un poco más de licencia en la cultura de América Latina, en eso, en expresar, en poder llorar, en poder encerrarse y no quiero hablar con nadie, una cantidad de herramientas sociales que hemos visto. Eso de pronto hace que las mujeres a la hora de una organización sean más tenidas en cuenta, porque se dice que saben controlar más las emociones que nosotros los hombres, por ejemplo. Claro, hay mucha más empatía, hay mucha más autogestión, y ahí es donde nosotros decimos como hombres nos cuesta, porque desde nuestras familias nos han inculcado ese tipo de comportamiento. Por eso llegamos a unas corporaciones donde podemos ser inclusive más dictatoriales, donde no tenemos en cuenta toda la organización y todos los empleados o todos los colaboradores que están dentro de una organización, y eso es lo importante. Hoy en día también hablamos de un inconsciente colectivo, cómo como comunidad nos estamos comportando, y eso es muy importante, porque ahí es donde nosotros nos damos cuenta cómo nosotros nos comportamos y aprendemos a conocernos. Me llama mucho la atención, qué maravilloso, es que como siempre, cada vez aprendemos de las mujeres, así que papás, esposos, hijos, vecinos, échele ojo a esa mujer que tiene cerca, cómo ella gestiona las emociones y vamos aprendiendo, pero creo que lo que dice David es fundamental, hay que siempre buscar ayuda profesional, hay que hacerlo con profesionales para poder gestionar las emociones, pues hablaba de unas terapias que tienen que ver con respiración y mucho más, pero a veces le sacamos el cuerpo a decir, no voy a terapia, pero ¿para qué? ¿Estás enfermo? No, es simplemente tener mejor calidad de vida. Cuando yo controlo mis emociones, mi calidad de vida mejora, ¿verdad que sí? Y hay algo bien importante, es que la creencia de la terapia, solamente vamos a terapia cuando estamos mal, somos más reactivos que preventivos. Y en esa manera, cuando nosotros vamos a terapia, desde un inicio aprendemos a conocernos, aprendemos a conocer nuestras creencias. Tenemos muchas creencias limitantes que nos han forjado no solamente desde nuestra familia, sino en todo el protocolo de educación que tenemos, que efectivamente nos lleva a tener unos pensamientos que nos limitan. Y ahí es la importancia de trabajarlo.
Y creo, yo siempre le pongo a los papás más responsabilidades y creo que esto es fundamental. Claro, cuando somos adultos podemos también aprender a gestionar las emociones, pero claro que sí, pero cuando tenemos niños en casa, adolescentes, es fundamental que los papás que tienen tantas responsabilidades adquieran una más y es enseñarle a los niños, mostrarles con ejemplos cómo pueden gestionar sus emociones y que entiendan que una persona que lo sabe hacer básicamente va a tener una vida más tranquila, más armónica y eso se llama calidad de vida. David, un niño, por ejemplo, un adolescente que vemos adolescentes rebeldes, deprimidos, con ansiedad, pegados a redes sociales, que información que si no la manejamos bien siempre nos lleva a tener conflictos y problemas emocionales y personales. Un niño, por ejemplo, un joven puede tener una terapia para poder controlar sus emociones. ¿Desde ya se puede un niño invitarlo a esto? Completamente de acuerdo. Y es algo bien importante. Digamos que siempre estamos esperando llegar a la adultez para empezar a buscar ayuda y no es necesario llegar allá. Desde la infancia y hoy en día vemos programas donde educan a los niños, donde efectivamente a través de las emociones los niños crecen y empiezan a expresarse, empiezan a conocerse, empiezan a compartir y eso es fundamental. No debemos de esperar cuando ya tengamos episodios de ansiedad, episodios de depresión, que hoy en día los vemos en todas partes. Claro. Es algo que se ha vuelto común y se nos volvió paisaje. Y estos son temas que debemos de tratar. Es bien interesante cómo vemos, y lo decías ahorita, la participación de las mujeres. En todos estos cursos, en todo el tema de terapias, más del 80% son mujeres. ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres? ¿Cuáles son los niveles de suicidio que tenemos hoy en día? Entonces, desde la infancia podemos empezar. Debemos. Mire qué bonito llamado. No podemos normalizar justamente esa salida de casillas. No, que yo soy así, así soy yo exploto así, esa es mi personalidad. No, creo que es el momento también de dar una oportunidad de cambiar y de mejorar eso. Importante, no normalizar el no saber gestionar las emociones en casa, en el hogar, en los lugares de trabajo, en los colegios. Importante que tengamos muy en cuenta eso. 3 beneficios para un hombre o una mujer que hoy sepa gestionar sus emociones. Beneficios positivos, ¿cuáles son? Tienes demasiados y entre ellos tienes una salud mental, tienes una salud física y tienes una salud emocional. Eso te ayuda porque es que todo es energía y esta energía se va acumulando. Claro. Y por eso te vas enfermando, por eso te enfermas, por eso existe la ansiedad, por eso existe la depresión. Y sabes que me gustó lo que decías ahora, la medicina preventiva es fundamental, no esperamos a tener un diagnóstico difícil o estar enfermos para ir al médico, no esperamos tener un episodio donde no pude controlar mi emoción y tuve consecuencias negativas para decir, oye, necesito ayuda, hagámoslo siempre previamente, hagamos todo eso que se llama medicina preventiva. También la parte emocional hace parte de ese gigantesco rama de la medicina, así que por favor no lo echen en saco roto. Mi estimado David Valencia, que es MBA y experto en programación neurolingüística, si yo quiero averiguar, saber más de ese control de emociones, ¿cómo te consigo? ¿Dónde te busco? Muchas gracias. Pueden ingresar a maestriadelrenacer.com. También en Instagram, en redes sociales pueden encontrarnos como Maestría de Renacer o en Facebook también como Maestría del Renacer. Perfecto. Oye, David, qué maravillosa visita. ¿Sabes qué me encanta? Que podamos siempre entregarle a los televidentes herramientas para simplemente ser todos los días mejores seres humanos y lo que buscamos siempre. Bienvenido siempre, David. Tienes que volver. Y vamos a la pausa y a la vuelta vamos a hablar, como les conté hace un momento, con un experto amigo, con 2 grandes actores, que es Agustín Núñez, que es actor paraguayo, bien acompañado de una actriz con mayúsculas en su país, que es María Eugenia Penagos. Eso en minutos, señores, ya venimos.